¿Quiénes eran realmente los finlandeses en la era vikinga? Bienvenidos de nuevo. Continuamos con esta serie dedicada a los pueblos del norte durante la era vikinga. Hoy toca hablar de un grupo que suele generar confusión desde el primer momento. Técnicamente, no podemos llamar vikingos a los finlandeses. Y esto es algo importante que conviene aclarar desde el inicio. Cuando hablamos de vikingos, no estamos hablando de una etnia ni de un pueblo concreto, sino de una actividad. Vikingos eran únicamente aquellos hombres en edad de combatir que, entre aproximadamente los años 793 y 1066, salían a realizar incursiones, saqueos y expediciones desde Escandinavia. Solo un pequeño porcentaje de la población escandinava participaba realmente en esas actividades. Si usamos el término de forma estricta, los finlandeses no entrarían en esa categoría. Sin embargo, si existe un pueblo fuera de Noruega, Suecia y Dinamarca que estuvo profundamente conectado con el mundo vikingo, ese fue el pueblo finlandés. Y lo estuvo por múltiples razones: relaciones comerciales intensas, contactos culturales continuos y, sobre todo, una conexión espiritual que marcó profundamente la mentalidad nórdica. Existen incluso evidencias de que algunos finlandeses participaron activamente en incursiones junto a sus primos escandinavos. Por ese motivo, y aunque no sea del todo preciso, a veces se los puede considerar parte del mundo vikingo en un sentido más amplio. Así que prepárate, porque lo que sigue es la historia de uno de los pueblos más fascinantes del norte de Europa durante la época vikinga tardía. Orígenes, el cambio de favoritos. A lo largo del tiempo, la percepción sobre los pueblos del norte fue cambiando incluso para quienes los estudian con pasión. En la era vikinga temprana, los daneses destacaban como los más temidos y efectivos. Antes incluso de la era vikinga, los suecos ocupaban ese lugar dominante, siendo considerados los más duros y organizados. Durante la etapa intermedia, los suecos volvieron a sobresalir. En la fase final de la era vikinga, los noruegos se consolidaron como la fuerza más poderosa, algo que apenas admite discusión. Pero cuando la era vikinga llega a su fin, y especialmente durante el periodo inmediatamente posterior, hay un pueblo que destaca por encima de todos: los finlandeses. Incluso hoy en día, para muchos, los finlandeses siguen siendo el pueblo más interesante del norte de Europa. Y esto no es una crítica hacia noruegos, suecos o daneses. Simplemente es el reconocimiento de una singularidad histórica y cultural difícil de igualar. Para entenderlo, primero hay que comprender qué significaba Finlandia en la era vikinga, porque era algo muy distinto al país que conocemos hoy. Finlandia antes de Finlandia. La Finlandia actual es un estado relativamente joven. Solo ha sido verdaderamente independiente durante alrededor de un siglo. Antes de eso, formó parte del Reino de Suecia y posteriormente del Imperio Ruso. Sin embargo, mucho antes de existir como país, el territorio y la identidad cultural de los finlandeses eran mucho más amplios. Durante la era vikinga, el término «finnes» se utilizaba para referirse a una gran variedad de pueblos que habitaban no solo la actual Finlandia, sino también amplias zonas del norte de Noruega y Suecia, los países bálticos e incluso regiones que hoy forman parte de Rusia. En aquel entonces, una gran parte de este territorio era conocida como Viarmia, y sus habitantes eran llamados viarmios. Existían además numerosas tribus, como los carelios, los vepsios y muchos otros grupos hoy casi olvidados. Entre ellos también se encontraban los pueblos que hoy conocemos como sami o lapones, especialmente aquellos que habitaban el norte de Escandinavia. Es importante entender que, para los nórdicos de la época, todos estos pueblos eran simplemente finnes. Cualquier grupo del norte que no fuera culturalmente nórdico ni germánico era englobado bajo ese término. Esto convierte a los finlandeses en una parte esencial del mundo escandinavo durante la era vikinga, aunque su origen cultural fuera completamente distinto. Una diferencia fundamental: los escandinavos de la época vikinga eran pueblos germánicos. Hablaban lenguas germánicas, concretamente nórdico antiguo, y seguían una religión perteneciente a la rama indoeuropea. Los finlandeses, en cambio,
no compartían ninguno de esos elementos. Su lengua pertenecía a una familia completamente distinta, la familia urálica. En ella se incluyen idiomas como el finlandés, el sami, el estonio, el húngaro y varias lenguas tribales del norte de Rusia. Estas lenguas no tienen relación alguna con las lenguas germánicas ni con la familia indoeuropea. El origen de estos pueblos sigue siendo en gran parte un misterio. No se conoce con total certeza de dónde procedían ni cómo llegaron a asentarse en esas regiones. Lo mismo ocurre con su religión. La espiritualidad finlandesa no estaba relacionada con la religión nórdica ni con ninguna otra religión indoeuropea. Su sistema de creencias se asemejaba mucho más a formas de chamanismo similares a las que se encuentran en Siberia, aunque por supuesto existían puntos de contacto e influencias mutuas con los nórdicos. Esta diferencia espiritual fue una de las razones por las que los finlandeses siempre fueron vistos como poseedores de un conocimiento especial, profundo y peligroso. Genética y apariencia. Hablar de genética siempre es delicado. Es un tema que suele generar controversia, y en realidad no es lo más importante. Al final, basta con mirarse al espejo y conocer la propia historia familiar para entender mucho más sobre uno mismo que cualquier prueba moderna. Lo cierto es que los finlandeses actuales son el resultado de más de 1000 años de mezcla. Existe una fuerte presencia de ADN germánico escandinavo, lo que explica por qué muchas personas en Finlandia presentan rasgos similares a los de Suecia o Noruega. Al mismo tiempo, también existen rasgos más asociados a los pueblos sami y a las tribus del norte de Rusia. En Finlandia, es habitual encontrar una mezcla de ambos mundos. En la era vikinga, sin embargo, es probable que los finlandeses conservaran una proporción mucho mayor de ese ADN urálico. Probablemente se veían bastante diferentes a los escandinavos de la época, mientras que hoy, paradójicamente, muchas personas en Finlandia pueden parecer incluso más nórdicas que los propios suecos modernos. Los finlandeses antes de la era vikinga. Tribus, naturaleza y una forma de vida primordial. Antes de entrar de lleno en la era vikinga, es necesario retroceder varios siglos. Mucho antes de que los barcos largos surcaran el Báltico y el Atlántico Norte, los pueblos finlandeses ya habitaban estas tierras. Este periodo suele denominarse Antigüedad tardía o período de migraciones. Se extiende aproximadamente entre 700 y 800 años antes del inicio formal de la era vikinga. Fue una época en la que numerosas tribus germánicas se expandían, luchaban contra el Imperio Romano y transformaban Europa. La mejor fuente escrita sobre estos pueblos germánicos procede del historiador romano Tácito, quien en el siglo I escribió su obra Germania. En ella describe numerosas tribus del norte de Europa, y entre ellas menciona a un grupo que destaca especialmente, los Feni. La mayoría de los historiadores coinciden en que estos Feni eran, con gran probabilidad, los antepasados de los pueblos finlandeses. No está del todo claro dónde vivían exactamente, ya que Tácito nunca estuvo allí y dependía de relatos de segunda o tercera mano. Para los romanos, aquellas tierras quedaban demasiado lejos como para distinguir con precisión entre culturas. En su descripción, Tácito retrata a los Feni como un pueblo extremadamente primitivo. Según él, vivían como salvajes, alimentándose de carne, raíces y frutos silvestres. Vestían pieles de animales, dormían directamente sobre el suelo y parecían completamente satisfechos con ese modo de vida. No aspiraban a lujos ni a estructuras complejas. Esta descripción se asemeja mucho a la de sociedades cazadoras-recolectoras, lo que ha llevado a muchos estudiosos a pensar que el término Feni podría derivar de una palabra protogermánica relacionada con la caza o la vagancia, algo así como pueblo errante o cazadores. Desde la perspectiva romana, esto significaba atraso, pero desde otra mirada, representaba algo muy distinto. Mientras otras culturas avanzaban hacia civilizaciones complejas, jerarquías rígidas y estados centralizados, los finlandeses seguían viviendo en estrecha conexión con la naturaleza. Para algunos, eso no era decadencia. Era fidelidad a una forma de vida humana más auténtica. Los pueblos finlandeses
parecían ir siempre unos siglos por detrás del resto de Europa en términos tecnológicos. Pero esa desventaja fue precisamente lo que les permitió conservar prácticas espirituales y sociales que otros pueblos habían abandonado hacía mucho tiempo. Otras fuentes antiguas también mencionan a los finlandeses. El geógrafo Ptolomeo habla de ellos como habitantes del norte de Escandinavia y de la región oriental del Báltico, lo que podría corresponder tanto a Finlandia como a los actuales países bálticos. Siglos después, el historiador Jordanes, en su obra Getica, enumera varios tipos de pueblos finlandeses. Menciona a los Skrerefene, a los Finni propiamente dichos, y a los Mitissimi Finni, cuyos nombres podrían traducirse como los finlandeses de los esquís, los finlandeses del bosque y los finlandeses más suaves. No está del todo claro a qué tribus concretas se refería. Podrían corresponder a pueblos del norte de Noruega, del sur de Suecia o del interior de Finlandia. Hoy en día, incluso entre los propios escandinavos, existe debate y especulación sobre a quiénes describía exactamente Jordanes. Pero lo importante es esto: los finlandeses siempre fueron percibidos como diferentes, no solo por su lengua o su apariencia, sino por su relación con el mundo. La era vikinga. Incursiones, comercio y relaciones complejas. Con la llegada de la era vikinga, las referencias a los finlandeses se multiplican. Basta con leer cualquier saga nórdica para encontrar menciones a los finnes en cuestión de minutos. La relación entre nórdicos y finlandeses fue compleja desde el inicio. Por un lado, los finlandeses fueron uno de los principales objetivos de las incursiones vikingas. Sus aldeas eran pequeñas, sus tribus estaban dispersas y, desde un punto de vista puramente militar, eran blancos relativamente fáciles. Tenían armas menos avanzadas, menos armaduras y tácticas de combate más simples. No es una cuestión de desprecio. En aquella época, casi toda Europa era físicamente más baja, menos armada y menos organizada que los vikingos. Aún así, los finlandeses eran temidos por una razón muy concreta. No por su fuerza militar, sino por su magia. Las incursiones contra los finlandeses podían parecer sencillas al principio, pero existía el temor constante de represalias espirituales. Muchos relatos mencionan a finlandeses usando hechicería para provocar tormentas, confundir ejércitos o maldecir a sus enemigos. Una de las fuentes más conocidas relata una serie de incursiones lideradas por un rey sueco contra territorios finlandeses. Existe debate sobre si el término Finlandia, en ese contexto, se refiere al país actual o a regiones del norte de Noruega y Suecia, posiblemente tierras Sami. Otra fuente menciona que, a mediados del siglo VIII y finales del IX, los finlandeses incluso realizaron incursiones en Suecia. Se dice que el rey sueco Erik Anundsson habría conquistado toda la península finlandesa. Sin embargo, esta afirmación se considera poco fiable. Conquistar toda Finlandia habría sido prácticamente imposible debido a la dispersión tribal y a la geografía extrema. Finlandia, al igual que Germania siglos antes, frente a Roma, nunca fue un territorio fácil de someter. Incursiones documentadas. Piedras, rúnicas, templos y el miedo a la magia. Aunque muchas historias proceden de sagas y relatos orales, también existen pruebas más tangibles de las incursiones en territorio finlandés. Algunas de ellas quedaron grabadas en piedra. En Suecia se conservan varias piedras rúnicas que mencionan explícitamente expediciones contra los finlandeses. Una de ellas describe la muerte de un vikingo llamado Egir durante una incursión en Finlandia, liderada por un hombre llamado Frey. Otra piedra rúnica, catalogada como U-582, recuerda a un guerrero llamado Ottringr, que murió en tierras finlandesas en algún momento entre los años 1030 y 1050. Estos registros confirman que las incursiones no eran meras leyendas, eran reales, frecuentes y peligrosas. Pero una de las historias más singulares relacionadas con las incursiones es la del asalto a un templo en Viarmia, una región situada en el extremo oriental del mundo nórdico, cerca de lo que hoy es el norte de Rusia. Según los relatos, el rey noruego Olaf el Santo lideró una expedición contra este lugar sagrado.
En el templo se veneraba a un dios llamado Homali, y los biarmios escondían sus objetos de valor mezclándolos con tierra dentro de túmulos funerarios. Este relato es especialmente importante porque se trata de uno de los pocos registros explícitos de templos paganos en el norte. La incursión fue, en apariencia, un éxito. El rey Olaf y sus hombres saquearon el lugar. Sin embargo, mientras huían, los habitantes locales los atacaron con arcos y flechas. Y entonces ocurrió algo que aparece repetidamente en las fuentes. Los finlandeses recurrieron a la magia. Según la historia, provocaron una tormenta tan violenta que casi hunde el barco del rey. Olaf logró escapar, pero el mensaje quedó claro. Entrar en tierras finlandesas no solo implicaba enfrentarse a guerreros, sino a fuerzas invisibles. Existen numerosos relatos similares. Siempre el mismo patrón. Incursiones físicamente exitosas, seguidas de represalias espirituales que ponían a los nórdicos al borde de la destrucción. La magia finlandesa, el poder que los nórdicos temían y buscaban. Si hubiera que resumir a los finlandeses de la era vikinga en una sola palabra, esa palabra sería magia. Prácticamente todas las referencias a la hechicería en las sagas nórdicas incluyen, de una forma u otra, a practicantes finlandeses. Esta asociación se mantuvo durante siglos, incluso en el folclore mucho más tardío. Los nórdicos tenían incluso un término específico para este fenómeno. En nórdico antiguo existía la palabra Finferd, que hacía referencia a un viaje a los finlandeses. No era un viaje físico, sino espiritual. Significaba acudir a ellos en busca de adivinación, ayuda espiritual, profecías o conocimiento oculto. La importancia de esta práctica era tal que en Noruega llegó a promulgarse una ley que prohibía realizar Finferd. Consultar a los finlandeses para obtener ayuda espiritual estaba oficialmente prohibido. Eso no impidió que siguiera ocurriendo. Las sagas están repletas de historias sobre finlandeses expertos en magia. Dos de ellas destacan especialmente. En la saga negra se cuenta que el rey noruego Halfdan celebraba un gran banquete cuando llegó un finlandés conocido por su dominio de la hechicería. Poco después, toda la comida desapareció misteriosamente. Los noruegos acusaron al finlandés de haberla robado o hecho desaparecer mediante magia. Fue capturado y torturado. Sin embargo, el hijo de Halfdan, Harald Cabellera Hermosa, que aún era joven, había entablado amistad con él. Movido por compasión, lo ayudó a escapar. El finlandés, agradecido, usó su magia para matar al rey Halfdan, haciéndolo caer a través del hielo. Así fue como Harald Cabellera Hermosa ascendió al trono siendo apenas un adolescente. Otra historia aparece en la saga de Harald Cabellera Hermosa. Cuando el hijo de Harald, Erik Hacha Sangrienta, era aún un niño, se encontró con una mujer llamada Gunhild. Era noruega, pero había sido enviada a tierras finlandesas para aprender magia de dos hombres considerados los más grandes hechiceros de Finnmark, una región del norte de Noruega, cuyo nombre aún conserva la referencia a los finlandeses. Estos dos magos eran descritos como infalibles con el arco y la lanza, capaces incluso de matar con la mirada. Gunhild, sin embargo, era tan hermosa que los finlandeses la mantuvieron prisionera. Erik y sus hombres terminaron matando a los hechiceros para liberarla. Estas historias muestran hasta qué punto la magia finlandesa era respetada, temida y codiciada. Mujeres finlandesas y matrimonio. Belleza, magia y relaciones peligrosas. No se puede hablar de los finlandeses en la era vikinga sin hablar de sus mujeres y del matrimonio. Las mujeres finlandesas, conocidas en las fuentes como Fina Konur, eran consideradas especialmente deseables por los nórdicos. Muchos reyes y jefes vikingos tomaron esposas finlandesas, no solo por su belleza, sino también por su conexión con la magia y el mundo espiritual. Las sagas están llenas de relatos que reflejan esta fascinación. Los nórdicos veían a las mujeres finlandesas como algo distinto, no solo atractivas, sino peligrosas, poderosas, portadoras de un conocimiento que no podía controlarse fácilmente. Existen numerosas historias que hablan de matrimonios entre reyes vikingos y mujeres finlandesas, y muchas de ellas
terminan de forma trágica. Una de las más antiguas aparece en la saga de los Ynglings, ambientada incluso antes de la era vikinga. En ella se cuenta cómo el rey sueco Agni lideró varias incursiones en Finlandia. Los finlandeses, cansados de los ataques, reunieron a sus fuerzas bajo el mando de un jefe llamado Frosti. Los suecos ganaron la batalla y Frosti fue asesinado. Agni tomó entonces como esposa a la hija de Frosti, llamada Skjalf, descrita como la mujer más hermosa del norte. Ella aceptó el matrimonio, pero con una condición: que se celebrara un gran banquete funerario en honor a su padre. Agni accedió. Pero durante la noche, mientras el rey dormía, Skjalf lo estranguló con un collar y vengó así la muerte de su padre. Otra historia, también anterior a la era vikinga, habla del rey sueco Vanlandi. Durante un invierno, Vanlandi se hospedó con un jefe finlandés llamado Sner el Viejo. Allí conoció a la hija del jefe, Drifa, de quien se enamoró y con quien se casó. Sin embargo, el rey regresó a Suecia y pasó muchos años sin volver a Finlandia. Drifa, ignorada y abandonada, recurrió a la magia. Primero intentó llamarlo de vuelta. Cuando eso no funcionó, envió un espíritu asesino que mató al rey mientras dormía. Estas historias funcionan como advertencias claras dentro del mundo nórdico. Las mujeres finlandesas no debían ser subestimadas. Su belleza iba acompañada de poder, y ese poder exigía respeto. Snefrid y Harald Cabello Hermoso. Amor, locura y miedo a la magia. La historia más famosa, y quizá la más perturbadora, es la de Harald Cabellera Hermosa y su esposa finlandesa Snefrid. Harald tuvo muchas esposas y numerosos hijos. Pero Snefrid era diferente. Era finlandesa, hija de un jefe llamado Svasi. Harald la conoció durante un banquete celebrado por este jefe y, según las sagas, quedó inmediatamente prendado de ella. Svasi se negó a que su hija se convirtiera simplemente en concubina. Exigió matrimonio. Harald aceptó, aun sabiendo que sería una más entre muchas esposas. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Harald se enamoró profundamente de Snefrid. Pasó casi todo su tiempo con ella. Descuidó su reino durante años. Durante su matrimonio, Snefrid dio a luz a 4 de sus hijos, uno de los cuales llegaría a ser una figura destacada en la historia nórdica. Un día, Snefrid murió repentinamente. Harald quedó devastado. Consumido por el dolor, conservó su cuerpo durante meses, e incluso, según algunas versiones, durante años. El cadáver no se descomponía. Harald estaba convencido de que su esposa seguía siendo mágica incluso después de la muerte. Finalmente, sus consejeros lo convencieron de permitir que se cambiara el cuerpo. En el momento en que levantaron el cadáver, la ilusión se rompió. El cuerpo comenzó a descomponerse de forma grotesca. De él salieron sapos, serpientes y lagartos. El hedor fue insoportable. Ese momento marcó a Harald para siempre. A partir de entonces, desarrolló un profundo odio hacia la magia. Repudió a los practicantes de hechicería. Incluso envió lejos a los hijos que había tenido con Snefrid, temiendo que heredaran su poder. Llegó a ordenar que uno de sus hijos, más leales, asesinara a otro de sus propios hijos, precisamente por miedo a su inclinación hacia la magia. Esta historia refleja hasta qué punto la relación entre los nórdicos y los finlandeses estaba cargada de fascinación, temor y conflicto. Relaciones amistosas y comercio. Alianzas más allá del miedo. Aunque muchas historias muestran a los finlandeses como víctimas de incursiones o como figuras temidas por su magia, la relación entre nórdicos y finlandeses no fue únicamente hostil. También existieron vínculos amistosos, alianzas duraderas y relaciones comerciales profundas. Como se mencionó anteriormente en la saga de Harald Cabellera Hermosa, era una práctica relativamente común enviar a jóvenes escandinavos a tierras finlandesas para aprender magia. Los finlandeses eran considerados maestros respetados en el ámbito espiritual. Si una familia noble quería que su hijo aprendiera hechicería, adivinación o conocimientos ocultos, lo enviaban con los finlandeses. Otra saga menciona a un jefe noruego llamado Thorir Hundr.
una figura legendaria que controlaba gran parte del comercio noruego con los finlandeses. Los principales bienes que los finlandeses ofrecían eran pieles de animales extremadamente valiosas, especialmente pieles de reno, muy apreciadas en toda Escandinavia. Thorir mantenía relaciones excepcionalmente buenas con los finlandeses del norte de Noruega. Tanto era así que, según la saga, estos le regalaron a él y a sus hombres pieles de reno encantadas, capaces de protegerlos contra cualquier arma afilada. Se decía que quien las vestía no podía ser herido ni asesinado en batalla. Este detalle resulta especialmente significativo, ya que estas pieles mágicas explican, según la tradición, por qué los paganos lograron vencer en la batalla de Stiklestad contra Olaf el Santo, un evento clave en la historia de la cristianización de Noruega, el cristianismo y la ruptura final. A medida que avanzaba el final de la era vikinga, Escandinavia comenzó a transformarse de forma irreversible. Los reinos nórdicos se convirtieron al cristianismo. Las antiguas creencias paganas fueron perseguidas. Los templos fueron destruidos. Los practicantes de magia fueron marginados o ejecutados. Este proceso marcó el principio del fin de la relación tradicional entre nórdicos y finlandeses. Las fuentes cristianas comienzan a retratar a los finlandeses de forma cada vez más negativa. La magia, antes temida y respetada, pasó a ser vista como herejía o demonología. Los finlandeses se convirtieron en objetivos de cruzadas, incursiones religiosas y campañas de conversión forzada. Durante más de 200 años, Finlandia fue atacada desde múltiples frentes, no solo por reinos cristianos escandinavos, sino también por potencias del este de Europa. Todos intentaban imponer su religión, su autoridad y su cultura sobre un pueblo que se negaba a abandonar sus creencias ancestrales. Los finlandeses resistieron cada ataque. Mientras el resto de Europa ya se había cristianizado por completo, los finlandeses permanecieron como los últimos grandes paganos del continente. Mantuvieron sus rituales, su conexión espiritual con la naturaleza y su identidad cultural durante generaciones enteras. Algunos historiadores incluso sostienen que los finlandeses nunca fueron completamente cristianizados, que muchas de sus antiguas creencias sobrevivieron ocultas, integradas en tradiciones populares, cuentos y prácticas rurales que llegaron hasta tiempos modernos. El legado de los finlandeses. Técnicamente, la era vikinga terminó en el año 1066, pero para Finlandia, esa fecha solo marcó el inicio de una nueva etapa de lucha. Después del final oficial de la era vikinga, comenzaron siglos de resistencia, conflictos y transformaciones. La historia de los finlandeses no terminó. Simplemente cambió de forma. Lo que queda claro es que los finlandeses ocuparon un lugar único en el mundo nórdico. No fueron vikingos en el sentido estricto, pero sin ellos, el mundo vikingo no puede entenderse completamente. Fueron comerciantes, aliados, enemigos, maestros espirituales y, sobre todo, guardianes de una tradición mucho más antigua que la propia era vikinga. Su magia, su resistencia y su negativa a someterse los convirtieron en una leyenda. Esta es solo una parte de su historia. Mucho ocurrió en los siglos posteriores. Cruzadas, guerras, cambios culturales profundos y una lucha constante por mantener la identidad frente a potencias extranjeras. Pero esa es una historia para otro día.